Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero de corazón, pero que muy de corazón, que bien. Me disculpo si estaban esperando que yo actualizara más mi canal secundario con videoblogs, con opiniones. Pero ya lo he dicho antes, yo quiero subir videos cuando en verdad tenga un tema del que quiero hablar. Una de las cosas que más descontento me tenían de mi antiguo canal, de mi manera de hacer videos, era que simplemente para llevar una agenda, para no dejarlo sin nada que ver, incluso para no dejar de trabajar yo y sustentarme yo, subía videos de cualquier cosa. Muchos canales caen en eso y ya que estoy bien, ya que esa etapa se ha acabado y ya que he abierto esto por puro gusto, este canal secundario por puro gusto, para comunicarme más personalmente con ustedes, con esa parte más concienzuda de la audiencia, yo digo, caramba, ¿por qué voy a subir un video de cualquier cosa? ¿Por qué actualizar por actualizar? Vamos a poner material, a hacer videos sobre cosas de las que tenga sentido decir algo. Y quiero decir, quiero declarar ante la cámara que yo estaba equivocado. Hace mucho tiempo cometí un gravísimo error y lo subí a este canal. Dije que Donald Trump era un payaso mediático y que no iba a llegar a la presidencia de los Estados Unidos. No, ¿cómo va a ser? Pero por favor, vamos a echar un vistazo. Yo considero que es una pérdida de tiempo ofenderse, ni mucho menos sobreofenderse por lo que haya dicho Donald Trump. ¿Por qué? Simple. Primero y principal, porque él no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos. Y esto no es el acto, es la consecuencia de mi punto. Escúchenme. No se trata de que él no tenga a la final ninguna oportunidad para ser presidente de los Estados Unidos. No, este es simplemente un aspecto. ¿Un aspecto de qué? Simple, que Donald Trump es nada más ni nada menos que un payaso mediático que está tratando de llamar la atención. Me equivoqué por completo. Me equivoqué por completo y se me ocurre que a pesar de ser el mejor sistema que hay por ahora, la democracia tiene fallos y fallos muy grandes. Es más o menos lo que sucedió en Inglaterra con el famoso Brexit, que gente que no tiene absolutamente ninguna idea de economía, que no sabe absolutamente nada de la cosa monetaria, de las movidas económicas tan complejas de un país y más aún de un país del primer mundo, votan sobre ese tema. Y lo peor de todo es que votan con la cabeza llena de las razones equivocadas. El 50% de Inglaterra votó simple y llanamente por razones raciales, por cuestiones del terrorismo, por ISIS, para que luego estén diciendo que ellos no están ganando esta guerra. Resulta ser que la Unión Europea tiene una serie de normas que van más allá de lo económico. Si tú quieres ser parte de la Unión Europea, tienes que, en primer lugar, ser de Europa y, en segundo lugar, cumplir ciertas reglas. Hay muchas normas de inmigración, muchas normas que te dictan que tú, a las personas que entran ilegalmente o a los refugiados, mejor dicho, no los puedes sacar a patadas. Hay que seguir una serie de protocolos que involucran muchos derechos humanos. No les puedes cerrar las puertas y decir, mira, para acá no entran. Entonces, Inglaterra estaba un poco resentida por no poder legislar sobre los refugiados, sobre los inmigrantes ilegales que vienen del Medio Oriente, de África, porque eran parte de la Unión Europea. O sea, ellos no pueden llegar a decir, no, les cerramos nuestras puertas. No, ellos tenían que seguir un libro, una subconstitución de la Unión Europea. Entonces, guiados por eso y solo por eso, votaron su salida sin tener en cuenta que a Inglaterra económicamente la mantiene bien, le conviene inmensamente ser parte de la Unión Europea. Y por este tema, por 500 refugiados al año, van y se salen,
Y ahora resulta que si pudieran votar otra vez este tema del Brexit, la inmensa mayoría diría que no, que se quiere quedar. Y es lo que yo le digo a mucha gente que dice, jajaja, sí, se lo tienen merecido, imbéciles. Están viendo que todas sus bolsas están cayendo, están viendo que todos sus mercados van para abajo, están viendo las enormes pérdidas económicas y el sufrimiento tan grande que esto va a significar para la clase baja y la clase media inglesa, británica. Yo le digo, no te alegres, porque el 48% de Inglaterra votó que se quería quedar. Votaron que se querían quedar. Ellos no se querían salir, se querían quedar. ¿Qué culpa tienen ellos? Esa es la mitad del país, hermana, hermano. Pobres. Y lo peor de todo es que luego salió un estudio bastante serio diciendo que la gente con menor educación, que la gente con menor acceso a la educación, a la cultura, la parte más ignorante de la sociedad, fueron los que en su inmensísima, vasta, casi total mayoría, son los que votaron salirse del Brexit. Mientras que por el contrario, los más educados, las personas que tienen educación universitaria, preparación, carrera, son los que votaron que se querían quedar. En pocas palabras, los que sabían, aquellos que saben un poco de economía y que saben lo que se está jugando, votaron por quedarse. Tanto es así la cosa que ahorita se dice que Inglaterra no sabe cómo anular la votación, porque eso es lo que quieren hacer. ¿Por qué me salí tanto del tema del que quería hablar? Simple, porque ese es el mayor fallo de la democracia. Gente ignorante votando. Y que todos tenemos que pagar por esa ignorancia. Es lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo. Hoy por hoy Hillary Clinton lleva cierta ventaja. Eso alivia, pero no tanto, porque me asusta. Me parece increíble que en un país del primer mundo, y no cualquier país del primer mundo, Estados Unidos, ni más ni menos, el más poderoso, la política esté tomando un giro degenerativo. La política en Estados Unidos se ha degenerado mucho, tanto que cuando yo veo sus programas de noticias, cuando yo veo sus programas de opinión en CNN y sobre todo en Fox News, yo mismo me estoy dando cuenta de que me recuerda a algo. Ya no me parece estar viendo política estadounidense. ¿Saben a qué se parece ahora? Mierda, hermano, a la política de acá. Se parecen cada vez más. Y no solamente eso, y mira que yo vengo de Venezuela, donde lamentablemente la clase política, hoy por hoy, es lamentable y es culturalmente enana. Gente sin ningún valor, sin luces. En ambos lados, subida al poder. Y varias de las cosas que yo he estado viendo sobre Donald Trump, sobre su entorno, me recuerdan mucho a las bajezas políticas que se ven por acá, que se ven en nuestros países. E incluso ha sido peor. Vamos a echar un vistazo. Yo llevo ya 9 años viviendo en Argentina. He visto muchas cosas en la política, cosas lamentables, pero yo en mi vida había visto en ninguna campaña política que alguien gritara: arranquen, ni siquiera córtenle, arránquenle, rip his fucking head off, arránquenle la puta cabeza.
y sobre todo yo acá, ya me dirán en sus países, en la caja de comentarios, por favor, porque los quiero leer. Yo, por lo menos acá en Argentina, nunca en mi vida, nunca, nunca, ni del kirchnerismo, ni de los radicales, peronistas o de los otros, o todos juntos entremezcolados, en una cosa rara, pero nunca, nunca, nunca vi a nadie diciendo algo como esto. What? Oh, get him out. Bye-bye. I love the old days. You know what they used to do to guys like that? They'd be carried out on a stretcher, folks. Like to punch him in the face, I'll tell you. Pero lo peor de todo es que yo no estoy viendo al candidato de Beirut. Yo no estoy viendo a un candidato de Egipto. ¿Me entienden? O de Etiopía, o de Madagascar. Estoy viendo al candidato de la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que los sociólogos tienen que estar de fiesta porque eso es como para un astrónomo poder ver una supernova cerca. Ver este fenómeno y ver cómo una sociedad se degenera tanto como para que una enorme cantidad de personas voten algo así. O sea, voten al tipo que estuvo en un roast de Comedy Central. Voten al tipo que tuvo su propio reality. Voten al tipo que tuvo una pelea con Rosie O'Donnell que hace quedar a la de cualquier youtuber como el colmo de la madurez. Eso es degeneración pura. Y me impresiona. Yo tengo buena memoria. Porque yo me acuerdo que inclusive las campañas más recientes, Barack Obama versus Mitt Romney, Barack Obama versus McCain, Bush versus Kerry, Bush versus Al Gore, jamás, y mira que se daban duro, pero jamás llegarían a ese nivel. De hecho, yo me acuerdo que ellos tenían tanto nivel como para que cuando John McCain en su discurso de derrota mencionara a Barack Obama, McCain, cayó a alguien que empezó a buchear. No, le dijo. Obvio, yo no me imaginaría a este tipo Donald Trump haciendo eso. ¿Qué manera de perder calidad en la política? ¿Qué manera de caer en un pozo negro? Y qué horrible poder ver en primera plana que esos sentimientos extremistas, esos sentimientos radicales que hicieron del siglo XX uno de los más oscuros en la historia de la humanidad, no fueron superados, no fueron madurados, y que realmente no aprendimos nada. Peor, creímos que habíamos aprendido, pero no aprendimos nada. Qué horrible, qué atrocidad ver que en cualquier momento se puede volver a eso. Que solo hace falta un par de factores que den en la madre para volver a eso, de culo y sin paracaídas. La democracia tiene fallos enormes.
la historia humana es compleja pero cíclica. Y es doloroso ver que la humanidad no aprende, que la humanidad está condicionada a su humor. Si está de mal humor, se vuelve. Pero haberlo aprendido así como para decir, nomás nunca hablemos de esto, no. Todo depende del humor de la gente. Yo creo que hoy por hoy los políticos, si tienen una onza de cerebro, tienen que tener muy en cuenta algo. En Venezuela, en el año 98, se eligió un presidente outsider. Ya ven cómo le fue a Venezuela, ¿no? Es decir, yo trato de hablar lo menos que puedo de política, pero creo que cualquier persona con dos dedos de frente puede ver, puede apreciar cómo le fue a Venezuela con un presidente outsider. Cada vez que gana un presidente outsider, por lo menos el 90% de las veces, le va atrozmente al país, le va mal. Le va mal, le va mal. Cuando la democracia está manejada por una mayoría que de repente dice, a la mierda, vamos a votar esto a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La clase política tiene la responsabilidad de tratar de mejorar un poco, porque si no, se ha demostrado que cada país puede tener un loco que se haga elegir simple y llanamente porque la gente está hasta las pelotas. Y lo más triste es que esa persona, ese outsider, no trae nada nuevo. La gente dice que trae algo nuevo porque la gente es ignorante y no sabe de historia. Ya todo eso lo vimos. Y ya vimos cómo le fue a esos países. Bueno, era simplemente un videoblog que desde hace mucho quería hacer. Le mando un abrazo a mi querida audiencia. Cuídense mucho y estén bien.